emblema nacional belaruso es pagonia, la persecución, y el ucraniano es el tridente, trizub. Esto es lo mínimo que todo belaruso y todo ucraniano deberían saber sobre la identidad visual de su pueblo y su país. Pero si siempre ha sido así, ¿por qué eligieron los antepasados de belarusos y ucranianos precisamente estos símbolos? Y si podría ser de otra manera. Soy Ales Sarokin y aquí nos centramos en momentos simples y complejos, obvios y difusos de la historia y la actualidad de Ucrania y de Belarus. El ser humano lleva mucho tiempo aprendido a transmitir conceptos importantes con la ayuda de símbolos lacónicos. Sol, vida, mujer, hombre, muerte, todo puede caber en unos pocos garabatos sobre piedra o hueso sobre tela o papel. Los símbolos personales se hicieron necesarios un poco más tarde, para indicar dónde estaba el campo de cada uno, de quién era la vaca o la oveja, la espada o el escudo. Cuando nuestros antepasados empezaron a agruparse en tribus y a dividir recursos, ya necesitaban símbolos grupales. Aquí están los nuestros y allí los extraños. Cada grupo, tribu, clan, familia, tenía su propio líder. En términos sencillos, los líderes de clanes y tribus formaron dinastías. Así surgían los escudos personales y familiares que posteriormente se convirtieron en símbolos de principados, ducados y condados, es decir, de estados. Por ejemplo, el águila del escudo de Polonia pertenecía a la dinastía Piast y apareció por primera vez en el siglo X en las monedas de Boleslav el Valiente. El escudo de Alemania moderna es un águila negra sobre fondo dorado, derivado del escudo de Carlomagno, es incluso más antiguo. Y el escudo moderno de la República Checa, un león de 2 colas, es un regalo del emperador Federico Barbarroja a Vladislao II. Pero los checos también tenían una versión más antigua, un águila negra sobre un escudo blanco, utilizado por la dinastía de Přemyslidas en los siglos XI y XIII. ¿Y qué hay de la persecución y el tridente? El escudo de armas llamado persecución, un jinete armado, es un motivo popular en la heráldica medieval. Se utilizó ampliamente en Europa con diversas variaciones. Un caballero con espada es el signo de un feudal, poseedor de armas y con poder. Lo utilizaban en Europa del Este las tribus de los Lútiches, Bodriches y los príncipes galicianos. Esta imagen también se convirtió en el símbolo de la dinastía de los Gediminidas. Un guerrero armado sobre un caballo blanco en un campo rojo, sujetando una espada desenvainada por encima de su cabeza, como si persiguiera a alguien, razón por la cual este escudo se llama la persecución. Así describe la crónica el emblema del príncipe Narimond. Según la crónica de Gustín, la persecución fue adoptada como escudo del Estado por el príncipe Witten a finales del siglo XIII. A partir del siglo XV vemos a un jinete armado en las monedas del Gran Ducado de Lituania, en sus estándares y sellos, así como en la arquitectura. Incluso cuando la dinastía de los Gediminidas se desvaneció, su escudo permaneció con nosotros. En la creencia popular, un jinete armado se asociaba con Yarila, la deidad del sol, a quien nuestros antepasados representaban como un joven montado en un caballo blanco. En el escudo de armas de la mancomunidad polaco-lituana, el estado común de polacos, lituanos, rutenos y samojitas,
la persecución estuvo junto al águila polaca hasta las divisiones del Estado en el siglo XVIII. Los colores de la persecución tenían un significado importante. Según explican los historiadores, la persecución tiene dos colores, escarlata y plata. También los colores blanco y rojo se utilizaban constantemente en la cultura popular de los bielorrusos, presentes en la vida cotidiana. En la vestimenta se utilizaban hilos rojos para tejer motivos en toallas o un cinturón rojo para ceñir una camisa blanca. La conexión con estos colores era inseparable y, en cierto sentido, inevitable. En 1917 tuvo lugar en Rusia una revolución que derrocó al régimen zarista. El 25 de marzo de 1918 se proclamó la independencia de la República Popular Belarusa, pero los dirigentes de ella eran socialistas orientados hacia los campesinos, por lo que no vieron la necesidad de significar la continuidad de nuevo Estado con el Gran Ducado de Lituania. Por eso, en el primer sello de la Secretaría del Pueblo de Belarus, su gobierno, se podía ver un escudo de armas con una gavilla, un rastrillo y una guadaña. Durante el periodo soviético la persecución estuvo prohibida. Fue el primero y hasta hace poco el único periodo de ese tipo en la historia de Belarus. Los comunistas idearon su propia versión del escudo de Belarus. Pasó por 7 modificaciones menores, pero cada una de ellas contenía elementos como la hoz, el martillo y el lino. Pero otros representantes del movimiento nacional belaruso insistieron en volver a las tradiciones. Como el resultado, el 15 de mayo de 1918, la Rada, el Consejo de la República Popular Belarusa, aprobó el escudo, la persecución como símbolo nacional de la República. Fondo rojo, caballo blanco, jinete y cruz de 6 puntas. El tridente, el escudo de armas de la dinastía de los Rurik, Volodymyr el Santo, Yaroslav el Sabio y otros. Podemos verlo en las monedas principescas de plata, en los sellos colgantes, sobre los ladrillos de la iglesia de los diezmos de Kiev, la más antigua de Rusia. Los investigadores ven el origen del símbolo del tridente de diferentes maneras. En realidad existen más de 40 versiones. Una de ellas es que el tridente es un reflejo del mensajero de la justicia celestial Rarok, o un halcón que vuela desde el cielo hacia abajo. En la mayoría de las culturas antiguas, esta ave era de gran importancia. Se asociaba con la victoria sobre el mal, símbolo del poder, valor y fuerza. En las creencias de nuestros antepasados, el halcón ocupaba un lugar en la cima del árbol del mundo. Y quizá por eso el halcón cayendo se convirtió en el prototipo del escudo de armas de la dinastía Rurik. Según las creencias paganas, el tridente representa la Roda o Triglav, que encarna la trinidad de lo femenino, Makos, a la izquierda, lo masculino, Dashbog, a la derecha, y la deidad que cuida de la vida y la muerte, Perún, en el centro. Otra versión puede denominarse económica o de propiedad. Según esta versión, el tridente tiene su origen en los tamgas sármatas, que eran el logotipo de cierto clan nómada. Los propios sármatas podrían haber tomado prestado este artículo, este atributo del dios griego de los mares, Poseidón, en el reino de Bósforo, que estaba situado en la región de Kerch, en Crimea. Las imágenes más antiguas del tridente, de hecho, se encontraron justo ahí. Tal vez la tamga en forma de tridente pasó de los sármatas a la dinastía principesca de los descendientes de Kiev, fundadores de la ciudad de Kiev. Para demostrar su legitimidad, los Rurik
que les sucedieron en el trono de Kiev empezaron a utilizarlo como símbolo de propiedad y más tarde de poder principesco. Para algunos, el tridente ucraniano es un monograma de las palabras Vola, libertad, Vasilevs, el gobernante, Volodymyr. Algunos creen que este signo representa las letras V por dos lados y el signo de la realeza entre ellas. Sin embargo, estas interpretaciones plantean muchas preguntas porque el símbolo del tridente se conoce desde la antigüedad, cuando ni siquiera se discutía el concepto de idioma. Sin embargo, el tridente está presente en el territorio de la Ucrania moderna mucho antes de los acontecimientos mencionados. Según los hallazgos arqueológicos, era muy utilizado por las tribus en los siglos 3-4 antes de Cristo. En aquellos tiempos, el tridente era un signo de los líderes. Cada príncipe tenía su propia modificación del escudo para distinguirse de los demás. Existían variantes, desde el vidente primario del príncipe Sviatoslav hasta numerosos tridentes y videntes de los príncipes descendientes de Yaroslav. Por cierto, el símbolo del tridente también fue utilizado por los príncipes de Polotsk, y la ciudad belarusa de Zaslavia aún conserva un tridente en su escudo. Este es el legado de su príncipe Iziaslav, hijo de Volodymyr y Ragneda. Después del siglo XIII, el tridente como símbolo del Estado cayó en el olvido para reaparecer en el siglo XVIII. Los primeros debates sobre el tridente como emblema nacional comenzaron en 1918, cuando la Rada Central lo adoptó como símbolo del Estado. Los políticos de la época explicaron esta elección por el hecho que el tridente se había considerado un signo de poder y continuidad de las tradiciones de la estatalidad ucraniana desde los tiempos de la Rus de Kiev. La imagen oficial del emblema nacional de la República Popular de Ucrania apareció el 22 de marzo de 1918, exactamente 2 meses después de la declaración de su independencia por la Cuarta Universal de la Rada Central. Los acontecimientos del invierno de 2013-2014 fueron un momento especial para el renacimiento del símbolo del Estado ucraniano, el tridente. En la plaza de Maidán, durante la Revolución de la Dignidad, el tridente se pintaba en escudos y cascos. Podría haber sido de otra manera. Claro, todavía antes de la persecución, los gediminidas utilizaban el escudo calumni, llamados pilares de Gedimín, que de hecho parece mucho al tridente, pero sin sus líneas suavizadas. Lo encontramos en ladrillos, monedas y en los escudos de nuestros antepasados en la batalla de Grunwald. Las columnas de Gedimín también aparecen a veces en el escudo del jinete de la persecución. Su lugar lo ocupó después una cruz doble, la cruz de Yarila o cruz de Eufrosinia de Polotsk. Este era el escudo personal del príncipe Jagellón. También se considera un símbolo nacional de Belarus. Símbolos de Ucrania que también tuvieron la oportunidad de convertirse en el escudo de armas del Estado moderno fueron un león dorado sobre un campo lazor, el escudo del Principado de Galicia, Arcángel Miguel, que figura en el escudo de la ciudad de Kiev, y anteriormente en el triple escudo del estado de rutenos polacos y lituanos en los tiempos del levantamiento 1863. En fin, todo habría podido ser de diferentes maneras. Sin embargo, tanto el tridente como la persecución se convirtieron en el siglo XX no solo en símbolos nacionales, que subrayaban
la larga genealogía de la estatalidad ucraniana y bielorrusa, sino también en símbolos de libertad. Con el tridente y la persecución en sus insignias, lucharon y siguen luchando por el derecho a tener su propio Estado. Los tallaban en la pared del pasillo de la muerte la última noche antes de ser ejecutados. Nuestros símbolos siempre han hecho enfurecer al enemigo. Por eso el tridente y la persecución siempre han sido tachados de fascistas o colaboracionistas. Los propagandistas rusos han llegado al límite en su deseo de encontrar al menos algo malo sobre Ucrania y complacer así a los dirigentes de Kremlin. Por ejemplo, el escandalosamente famoso propagandista ruso Vladimir Solovyov afirmó en su canal de Telegram que el emblema estatal de Ucrania es un símbolo nazi. El propagandista cita un recorte de un periódico anónimo de 1942, cuya autoría se atribuye a la administración de ocupación alemana. En pueblo de Stalino, el nombre de Donetsk por aquel entonces, el artículo del periódico ofrece una justificación absolutamente absurda de que el tridente es un signo familiar alemán y fue Alemania nazi la que devolvió al emblema su honorable significado. Es la cita. Hasta un niño de primaria sabe que el tridente es un antiguo símbolo de los príncipes de Kiev. El escudo de Ucrania no tiene nada que ver con Alemania y el nazismo. Así lo confirman numerosos hechos y documentos históricos. Los propagandistas del régimen títere prorruso de Lukashenko en Belarus también buscan en vano la forma de denigrar los símbolos históricos de su propio pueblo. El breve periodo en que la persecución volvió a utilizarse fue la época de la ocupación nazi. Los traidores belarusos que llegaron con los alemanes a la ciudad de Minsk ocupada empezaron a utilizar inmediatamente la persecución. La base de su persecución era una de las variantes del escudo de la República Popular Belarusa. Fue aprobado oficialmente como estandarte por el jefe de la administración de ocupación, Wilhelm Kube. El 25 de julio de 1942, afirma uno de los propagandistas de Lukashenko. Hay una importante falsificación en los hechos en esta afirmación. Los historiadores aún no conocen ningún documento que confirme el uso oficial de la persecución, así como de la bandera blanca, roja, blanca, bajo los alemanes. Wilhelm Kube, que dirigía la administración de ocupación en parte del territorio de Belarus, no aprobó los símbolos nacionales, solo no intervino en su uso. Y esta es una gran diferencia. Hay que añadir que ejemplos similares tuvieron lugar entre otras naciones, de hecho. Otras naciones ocupadas por los nazis. Otra cita. Los colores de la bandera nacional rusa, blanco, azul, rojo, se tomaron para la escarapela del tocado. A falta del material adecuado se hicieron de tela y cartón. Por supuesto, y nuestra bandera era blanco, azul, rojo. Todas nuestras compañías y cuadrillas adquirieron esta bandera no por obligación, sino voluntariamente. Escribió en sus memorias Konstantin Kromiadi, uno de los colaboradores del general Blasov. Pero el hecho de que durante los años de la guerra la bandera rusa moderna fuera utilizada por personas que lucharon por los nazis no avergüenza a los propagandistas. Y la bandera blanca, azul, rojo hasta ahora sigue siendo símbolo estatal de la Federación Rusa. Doble moral, dobles estándares. En realidad la persecución
que debería estar protegida por el Estado, ya está prohibida de facto, independientemente de los equilibrismos verbales de los propagandistas. Sin embargo, los acontecimientos de 2020 demostraron que el escudo se ha convertido en un emblema nacional para muchos bielorrusos y seguirá siéndolo independientemente de los deseos de las autoridades. Hoy el tridente y la persecución no son solo símbolos de playeras o gorras, son símbolos vivos, pagados con sangre. Su historia no ha terminado, aún continúa. Con nombres y contornos diferentes, el tridente y la persecución significan lo mismo para nuestros pueblos. Significan libertad. І поховає світ старий, розмури, турми, мури, браніш свободи, то бяри, а морковка рухне, 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 і поховає світ старий.